En las instalaciones del Consejo Municipal de Maicao, el día 16 de junio se realizó un conversatorio de los impactos ambientales que generaría la desviación del arroyo Bruno, en donde se escucharon las voces de ambientalistas, dirigentes políticos y las comunidades en contra del desvío del Bruno. Permitir el desvío del arroyo Bruno es abrir la puerta para destruir el río, toda la cuenca. No es solo la desviación del arroyo Bruno, que hay otras intervenciones que están programadas por parte de Cerrejón, que ya han tenido aprobación por parte de la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Como Consejo Municipal siempre hemos creído que es vital para todo este proceso del arroyo Bruno escuchar a todas las partes. Nosotros iniciamos escuchando en su momento a la empresa Cerrejón y hoy queremos escuchar a desde muchos frentes, incluyendo el Comité Cívico para la Unidad de La Guajira, una sociedad cívica encabezada por la doctora y escritora Estercilla Simán Capuchaina, una comisión que vino de la Universidad de La Guajira precisamente para darnos argumentos técnicos de las implicaciones ambientales que podría traer el desvío del arroyo Bruno. Esos argumentos que nos han podido brindar, nosotros hoy podemos tomar una decisión. Mi decisión como representante del Consejo Municipal es que no vamos a apoyar a ningún proyecto que atente contra los derechos de nuestras comunidades indígenas. Vamos a ser parte de cualquier tipo de acción legal y legítima para luchar en contra del desvío del arroyo Bruno. Cada vez somos más los que decimos al Cerrejón no al desvío del arroyo Bruno ni a ninguna fuente hídrica en La Guajira.